El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y él le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron al acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que los admitiera en su compañía, pero él no se los permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. El día de hoy, en la liturgia de la palabra, podemos ir descubriendo, desde la primera lectura, aunque generalmente entre semana nos llevan una unidad, como lo es en el domingo, la primera lectura y el Evangelio, pero podemos rescatar algunos puntos muy interesantes. Dice, para seguir hablando sobre el poder de la fe, me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Está hablando de una larga lista que nosotros podemos conocer en la Biblia como el libro de los jueces, y entrando también en el libro de Samuel. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos presenta. ¿Cómo es de que lo presenta? Porque los los jueces del pueblo judío, pues eran hombres sin mucha preparación militar, inclusive uno se va
pelear con un ejército, pues diezmado. El ejército tiene 30,000 personas y él lleva 300. Pero el Señor le dice, pero es para que se vea que es la mano de Dios y no mano humana. Lo mismo sucede en el caso del endemoniado de Gerasa o Genezaret, que él está y es a la vista de todos, pues una persona que podríamos decir no encaja en la comunidad porque es excéntrico. Su centro está afuera. ¿Por qué? Por estos espíritus inmundos que tenía. Su centro no es el Señor como buen judío. Y podríamos preguntarnos, ¿y nosotros somos cristianos de centro, de raíz? ¿O también somos cristianos excéntricos, que tenemos 20,000 cosas en nuestro centro o como centro y no al centro que debería de ser Jesús? Es ahí la pregunta interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros somos verdaderos cristianos de centro, o como diría hermosamente San Agustín, Cristo radix mea, Cristo es mi raíz. Si Cristo es nuestra raíz, tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos invita. El día de ayer, domingo, escuchábamos precisamente las bienaventuranzas, que el Santo Padre y muchos sacerdotes y obispos usan esta referencia. Las bienaventuranzas son la columna vertebral de todo cristiano. Pero si vemos en este sentido, las bienaventuranzas no son fáciles de explicar, porque no están hechas para que se enseñen, están hechas para que se vivan. Y el Santo Padre anteriormente ha dicho, 2 pasajes tienen que meditar todos los cristianos. Primer pasaje, las bienaventuranzas, que podemos decir es la señalización por donde todo cristiano tiene que vivir. Y el otro, el juicio final, los dos en el libro de Mateo. Mateo 5, el sermón de la montaña, el inicio, y Mateo 25, 31 y siguientes, terminando prácticamente la vida pública de Jesús, porque continúa todo lo que son los misterios de la pasión, muerte y resurrección. Entonces, por analogía decimos, si el principio del gran discurso de Jesús y el final está enmarcado por estos dos pasajes, es porque todo lo del centro es la explicación de estos 2 pasajes. Por eso es de que tenemos que meditar. El Papa Pablo VI Beato decía que no ha leído las bienaventuranzas, no ha leído la Biblia, pero quien no ha meditado en las bienaventuranzas no conoce a Cristo, porque Cristo vivió las bienaventuranzas y nos invita a nosotros. El hombre, ya después de que fue liberado de estos espíritus inmundos, le dice, Señor, permíteme ir contigo. Y Jesús le da una negativa, le dice no. Y esto lo podemos también ver más adelante en el Evangelio, cuando dice a uno, llega uno y le dice, Señor, déjame ir contigo. Y su respuesta, las aves del cielo tienen nido, las zorras madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro le va a decir, ven. Y dice, Señor, permíteme ir a enterrar a mis padres. Y la respuesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, la llamada del Señor para todos es ser testigos. A unos, ser testigos más cercanos a Él, que van a compartir más todo este proceso. Y de entre los más cercanos, hay otros que son todavía
los más cercanos, que podríamos llamar los íntimos. Pero no importa en dónde estemos, tenemos que dar ese testimonio del Señor. Y me encanta este pasaje, porque ese hombre que podríamos decir, bueno, pues Jesús lo rechazó, pero le dejó en una encomienda. Habla a tu familia de la grandeza que ha hecho Dios contigo. Y podemos ver más adelante en el Evangelio, unos 2 capítulos o 3 capítulos más adelante, nuevamente Jesús llega a Genezaret y ya no le dicen, Señor, pues mira, mejor vete, sino le dicen, Señor, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque este hombre hizo ese testimonio. Fue el testigo que de un momento de correr al Señor, ya no lo quieren dejar marchar. Porque nuestro testimonio va a marcar a muchos, para bien o para mal. ¿Los vamos a hacer que se acerquen más al encuentro con el Señor? ¿O vamos a hacer que rechacen? Y esto sobre todo, pues nos toca a nosotros los sacerdotes, pero también cada uno de ustedes. ¿Cuántas veces podemos escuchar, es que el sacerdote me trató mal, por eso ya no voy a la iglesia? Esto es en grado grande. Pero ¿cuántos niños que la catequista los trató mal? Dicen, no, es que ya no quiero ir al catecismo. O porque la persona que se sienta a mi lado en la banca de la misa ya me hizo cara fea, no, ya no voy a venir a esta iglesia. Y es porque muchas veces nuestro testimonio puede dejar mucho que desear. O cuántos a veces estamos en la iglesia y golpe de pecho y aleluya, gloria a Dios, y saliendo estamos peleados con todo mundo. Entonces, sí, sabemos, todos tenemos defectos. Y el Santo Padre ya ha dicho, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, sí. Pero también como hay enfermos que no se quieren cuidar, también hay pecadores que no quieren la conversión. Por eso debemos de estar siempre atentos. Y sobre todo, atentos a algo. ¿Por qué tenemos que dar ese buen testimonio? ¿Por nosotros? No. Porque muchas veces también nosotros que nos llamamos buenos cristianos, podemos despreciar a nuestro prójimo. ¿Cuánto vale la vida de un hombre? Y podríamos decir, pues no tiene precio. Pero los pobladores de Genezaret le pusieron precio a un hombre. Porque un hombre no valía 2,000 cerdos aunque él estuviera bien. Y nosotros, ¿cuánto vale nuestro hermano? Y lo podemos ver en la vida práctica. ¿Cuántos hemos ido en carro y vemos a las personas pidiendo y le cerramos la ventana? ¿Cuántos podemos ver inclusive dentro de nuestros familiares personas que están sufriendo y no les damos esa ayuda? Recuerdo una reflexión de una señora, creo que rusa, que tiene a su hijo sacerdote y llega al pueblo y en una sale y como eran comunistas ven al sacerdote y lo matan. Y la señora pidiendo, por el amor de Dios déjenlo, él no ha hecho nada. Con el tiempo resulta que ese soldado que mató a ese sacerdote va huyendo y no tiene dónde llegar y ve a una señora que va a entrar a su casa y se mete y dice, por el amor de Dios ayúdeme que me vienen a matar. Y esa señora va a su armario,
saca una sotana y dice, póngase esto. Y le da el libro de las oraciones de su hijo y dice, póngase a leer eso. Y cuando llegan a la casa de la señora, pues ven al sacerdote y le dicen, ay, disculpe. En cuanto se cierra la puerta, la señora empieza a llorar y dice, solamente porque me lo pidió por amor a Dios. Nosotros, ¿qué somos capaces de hacer por amor a Dios? Una de las frases de un autor anglicano, Cliff Tapes Lewis, famoso por escribir las Crónicas de Narnia, creo que es su libro más famoso, aunque tiene muchos muy hermosos. Y en una conferencia decía, la mayor muestra del amor de Dios es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque está ahí en la cruz. Entrega su vida por amor a nosotros. ¿Y le fue fácil a Jesús? No. Inclusive una noche antes de dar su vida, está ante el Señor, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nuestra respuesta también tiene que ser en ese sufrimiento. Y dirán, Padre, pero es que lo han hecho todos los santos, San Pablo. Si nos hemos de gloriar, que nos gloriemos de la cruz de Cristo. ¿Y la cruz es fácil? No. Pero tenemos que ser conscientes. Es más, San Pablo le dice, completo en mí los sacrificios que le faltaron a la pasión de Cristo. Y no es de que a la pasión de Cristo le haya faltado algo, sino nosotros estamos haciendo de ese sufrimiento un sufrimiento redentor. Y es así como le damos más gloria al Señor, porque estamos siguiendo el camino de su Hijo. Este hombre, ¿ustedes creen que sintió bonito que Jesús le haya dicho, quédate? No, pero él obedece y dice, y se alejó de allí y empezó a hablar de lo que Jesús había hecho por él. ¿Nosotros somos capaces de hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros? A veces nos ha tocado sufrimiento, a veces ha sido dichoso, pero en cada uno de los actos el Señor nos está hablando. El día de la Epifanía del Señor, el padre Sergio Córdoba en su reflexión decía, así como los magos siguieron la estrella, nosotros también tenemos que seguir la estrella que se nos presenta día a día. La estrella de nuestros problemas, la estrella de nuestras enfermedades, la estrella de nuestras alegrías, la estrella de nuestras amistades. Todo nos habla del Señor, pero depende cómo estemos leyendo. Como los habitantes de Genezaret, que Jesús para mí es más un problema, o como este hombre que reconoce que todo ha sido gracias al Señor. Por eso, regresando nuevamente a la primera lectura, nosotros cómo podemos exponer esa fe que hemos recibido para hablar a los demás. Y aquí podría decir, como dice el Papa Francisco, no necesitamos hablar, que nuestro testimonio sea verdaderamente ese llamado para los demás. Pidamos al Señor la gracia de poder vivir nuestra fe y de tener siempre este amor y esta misericordia para con nuestros hermanos. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucauld. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo,
con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.